Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Esperen, que me parece que... ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Bueno, esperen, que yo tengo algún problema acá en el audio. A ver ahí. Hola, hola. ¿Qué pasa acá? Se escucha bien, ¿eh? Ah, ahora sí. Está bien, no, pensé que no me escuchaban. Perfecto, gracias. ¿Cómo vienen, chicos, con las clases? ¿Cómo vienen? Bien, profe. Llegamos bien, todo. En mi caso sí, digo, con el resto vienen todos más o menos parejitos con el tema de los temas y todo. No han tenido inconvenientes. Bueno, mejor así. Creo que es hasta la bolilla 9, ¿no? O 10. Sí, o sea, lo que no entra es recursos, creo, ¿no? Recursos ordinarios creo que no entra. ¿O vieron algo ustedes de recursos? No. Empezamos con prueba. La última clase vimos rebeldía y el viernes no tuvimos. El viernes, porque era el día del docente, ¿no? Del profesor. Del profesor, claro. Profesor universitario. Del profesor universitario, bien. Bien, no, entonces sí, hasta la bolilla anterior a recursos ordinarios. Creo que es resoluciones judiciales, hasta ahí más o menos van a tener. Y la fecha está, bueno, no ha sido modificada, así que es el 6 de mayo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno. Bien. A ver, ¿cuántos sabemos? Sabemos Papa 17. Bueno. A ver quién está. Yo les doy un consejo, chicos. Por ahí es bueno que más allá de todo, pongan generalmente cuando están, en mi caso, y creo que en la generalidad, que por ahí pongan la cámara, que se les vea la cara, que están, porque después, más allá se hace más familiar al momento de tener que rendir el examen, sino como que bajo esta modalidad, cuando uno le toca tomar esa misma cara y no sabe, o sea, es como si fuera una mesa libre, y así es un poquito más familiar, se ve la cara de los alumnos, por lo menos creo que en la generalidad de los casos los profesores opinan así, bueno, y también es el mío, un consejo que le doy, no tienen por qué, digamos, mostrarse o no, se los quiero decir, no es obligatorio, pero me parece que estando bajo esta forma, se impone por ahí la mejor manera, es que nos veamos un poquito, que sea por pantalla. Bueno,
Conforme ya habíamos visto, ahora vamos a abordar a partir del punto 3 de la unidad temática 5, y en base a lo que ya vieron, ustedes saben que la prueba es una actividad procesal, que es realizada fundamentalmente por las partes o por sus auxiliares o sus representantes, con el auxilio de los medios de prueba que están establecidos por ley, y el objetivo es acreditar la existencia de un hecho o hechos que eventualmente fueron alegados en los escritos constitutivos de la litis. El profesor o maestro Couture, al referirse a la prueba, dice que es el medio de verificación de las proposiciones de los litigantes. Ustedes saben que cualquier proceso se puede desarrollar como un proceso con apertura a prueba o como de puro derecho. En la generalidad de los casos, todo proceso generalmente se conduce y se lleva a cabo mediante apertura a prueba, es decir, mediante un procedimiento donde las partes tienen que acreditar todos aquellos afirmaciones o cuestiones que realizaron en sus escritos, tanto de demanda como de contestación. Pero también puede ocurrir que la cuestión tramite como de puro derecho. ¿Esto qué quiere decir? Como de puro derecho. ¿Cuándo tramitaría una cuestión como de puro derecho? Cuando las partes están contestes, o sea, hay conformidad de ambos lados, tanto del actor como del demandado y eventualmente de los terceros vinculados al proceso, de que los hechos ocurrieron de tal o cual manera. O sea, las partes están todas de acuerdo en que los hechos, en la forma que los afirmó el actor, sucedieron de esa manera. No obstante estar de acuerdo en ello, les repito, no es común que ello ocurra, por eso es un supuesto excepcional y la regla en general es la apertura a prueba, pero en los supuestos que dicha situación acontezca, o sea que las partes estén de acuerdo en que los hechos sucedieron de tal o cual manera, no amerita ni torna conducente llevar a cabo la apertura a prueba. ¿Qué se va a aprobar? ¿Para qué se va a ordenar la realización de pruebas realizadas por las partes si las partes mismas están reconociendo a que los hechos sucedieron? Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué tramita el juicio? Porque las partes puede ser que estén de acuerdo en cómo los hechos sucedieron. Lo que pasa es que la norma elegida o el respaldo normativo que le atribuye el lector para fundar su pretensión, quizás no es el que considere el demandado, y que considere que existe otra norma o que esa normativa no resulta procedente y que por lo tanto el reclamo tiene que ser desestimado o eventualmente, por ejemplo, se puede declarar prescripta la acción. O sea, hay una discusión en cuanto al derecho aplicable, pero no en cuanto a los hechos. Entonces, por eso se dice que la cuestión es de puro derecho, porque solo hay desconformidad en las partes en cuanto a la aplicación del derecho. O sea, qué derecho resulta aplicable o qué alcance tiene ese derecho. A ver. Entonces, bueno, por ejemplo, según el criterio jurisprudencial en la materia, es que la declaración de puro derecho es un supuesto excepcional frente a la regla, como yo le dije, que es la apertura a prueba y el principio de la amplitud, que están instituidos en resguardo de derecho de defensa. Una causa solo puede ser declarada de puro derecho en aquellos casos en que la producción o la existencia de un periodo de prueba es totalmente inútil o innecesario. Porque, valga la redundancia, y lo que ya les dije, no hay nada que probar en cuanto a los hechos. Los hechos, incluso también hay un supuesto que establece el código, que es cuando las partes son contestes en que la prueba que se realizó, se le aplican las reglas o sea,
Cuando las partes son contestes y piden que se declare la cuestión de puro derecho, es cuando por ahí las partes, con las pruebas documental arrimada del expediente o la mínimamente producida y agregada, ya no hay más prueba, no hay necesidad de probar absolutamente nada. Consecuentemente, en ese supuesto, se entiende que la cuestión es de puro derecho, se le aplican las normas de la declaración de puro derecho, como veremos, y directamente pasan los autos a sentencia, al dictado, y el juez será el que dirá cuál es el derecho aplicable, pero no hay discusión en cuanto a los hechos. O sea, borramos o sacamos dentro del trámite lo que es el proceso, el trámite de la prueba y la producción de la prueba, que generalmente es lo más alongado, lo más engorroso y lo que más tiempo lleva en producir y que a veces es lo que dilata los procesos. Pero vuelvo a reiterar, y que ustedes sepan que estos son supuestos excepcionales. En muy pocos casos la cuestión es declarada como de puro derecho. Y por eso se dice que se resuelve simplemente con las constancias de autos. Con las constancias de autos, es decir, con lo agregado al expediente, con lo dicho por una parte y lo manifestado por la otra, no se produce ninguna prueba, simplemente hay disconformidad con las partes en cuanto es el derecho aplicable y directamente el juez resuelve cuál es el derecho y no se produce la prueba. Bien. Vamos a suponer, para que la causa se abra a prueba, por un lado, dice el artículo 358 del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, cuando citan hechos conducentes a la solución del litigio y controvertidos, el juez dispondrá la apertura a prueba. ¿Qué quiere decir? Para que el juez disponga la apertura a prueba de un proceso de conocimiento, necesariamente debe haber, obviamente, hechos afirmados por una parte y negados por la otra parte. Eso significa hechos controvertidos, cuando una parte afirma hechos y la otra parte niegan que esos hechos hubieran sucedido de esa manera. Esos son hechos controvertidos. Y conducentes ¿qué es? Son útiles para la solución del litigio. Es decir, no cualquier hecho es útil a la solución del litigio. Por consiguiente, carece de sentido producir pruebas sobre hechos que nada van a aportar para una determinada resolución judicial. Por lo tanto, los hechos sobre los cuales el juez va a disponer la apertura a prueba, o sea, que se produzca prueba, son aquellos que son conducentes y controvertidos. Acuérdense siempre, cuando se abre la causa a prueba, cuando existen hechos conducentes y controvertidos. Que es conducente, como ya les dije, que son útiles para la solución del diferendo o para la solución del litigio. Y esos conducentes. Y controvertidos cuando son afirmados por una parte y negados por la otra. Ustedes ven que en el artículo 359 del Código Procedimental, en el orden provincial, o sea, en la provincia de Buenos Aires, acuerda la posibilidad a las partes de impugnar el auto de apertura de prueba. ¿Qué quiere decir? Primero, si existen hechos conducentes y controvertidos, después de contestada, o sea, después de trabada la litis, si existen hechos conducentes y controvertidos, el juez va a disponer la apertura a prueba. Ese auto de apertura a prueba, se notifica a las partes mediante cédula. Bien, a la hora de recepcionar la cédula, la cédula, ¿qué pueden hacer las partes cuando son anoticiadas de ese auto de apertura a prueba? ¿El auto de apertura a prueba es apelable? Usted tiene que decir no. El auto de apertura a prueba no es apelable. Si le preguntan por qué, porque en realidad no causa gravamen la resolución que ordena la apertura a prueba. Sería distinto si deniega la apertura a prueba. En ese caso, sí generaría un gravamen y puede ser apelable. Pero en realidad, el auto de apertura a prueba es susceptible de oposición. ¿Esto qué quiere decir? Si bien no es la resolución que dispone la apertura a prueba no es apelable, si la parte o cualquiera de las partes puede oponerse. ¿Y en qué plazo? En el plazo de 5 días, dentro del plazo de 5 días subsiguientes a la notificación. ¿Qué quiere decir? Que
Sí. El juez dispone la apertura a prueba. A partir de que me notifican a mí, yo tengo 5 días para oponerme. Cuando la notifican a la contraria, tiene 5 días para oponerse también. Bien, si yo, que soy la actora, y la contraria, que es la demandada, supongamos, ninguno de los dos nos opusimos dentro del plazo de 5 días, ese auto de apertura a prueba queda firme. ¿Está? Pero, si les preguntan, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede cuestionar el auto de apertura a prueba? Sí. ¿Cómo? El auto de apertura a prueba, la única vía que el código autoriza para cuestionar un auto de apertura a prueba, por así decirlo, es la oposición. Es decir, yo me opongo a que vuestra señoría disponga la apertura a prueba. ¿Por qué? Porque considero que es innecesaria, por todo lo que venimos diciendo, que se produzca un material de prueba que es totalmente inútil, ineficaz, todo un periodo de prueba, cuando ambas partes somos prácticamente contestes en que somos totalmente contestes en que la prueba documental que arrimamos yo en la demanda y la demandada en el de contestación ya sirve para resolver la contienda. No hay ninguna prueba necesaria, ni testimonial, ni nada. Directamente considera que el juez debe aplicar el derecho y decir cuál es la sentencia que corresponde dictar, si hace lugar a la demanda o si la rechaza. Pero lo que quede claro es que solo el auto de apertura de prueba es susceptible de oposición. O sea, yo me puedo oponer. Si me rechazan la oposición, directamente se va a ordenar la producción de prueba. No me genera ningún tipo de agravio. ¿Por qué? Porque a lo sumo se va a ordenar, es muy distinto si el juez deja sin efecto la apertura a prueba. En ese caso es apelable. ¿Y por qué? Y porque causa un gravamen de imposible reparación ulterior. Ustedes consideren que un proceso que se dicta sin producir prueba, y que yo considero que es prueba esencial, ya directamente el día de mañana, cuando se dicta esa sentencia, va a ser de imposible reparación ulterior. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa si dentro del 5.º día dice, si una parte formula oposición a la autoapertura de prueba, ¿el juez directamente resuelve? No. ¿Qué hace? De la oposición formulada por una de las partes hacia esa autoapertura, confiere traslado a la contraria por el plazo de 5 días y a partir de ahí va a resolver. ¿Qué quiere decir? Se puede oponer a la apertura a prueba el actor, se puede oponer a la apertura a prueba el demandado, o ambas partes podemos oponernos y decir que no corresponde ni amerita la apertura a prueba. Pero supongamos que generalmente el que se opone a la apertura a prueba es una de las partes. El que se opone, ¿qué plazo tiene para oponerse? Acuérdense bien. A ver, uno que me lo responda. 5 días A partir de... de la notificación. Bueno, sean siempre clásicos. Tienen 5 días. La respuesta es, tienen 5 días a partir de notificados ¿de qué? Del auto de apertura a prueba. Esta es la respuesta correcta. Si ustedes dicen 5 días, le tienen que preguntar, ¿a partir de qué? De notificado. ¿De notificado de qué? Del auto de apertura a prueba. Entonces, tienen 5 días para oponerse después de notificado del auto de apertura a prueba. ¿El auto de apertura a prueba es susceptible de recurso? No, solo susceptible de oposición. De la oposición que formula una de las partes al auto de apertura a prueba, ¿el juez qué hace? ¿Resuelve directamente? No. Previamente de la oposición formulada por una de las partes, confiere traslado a la contraria para que se expida, y con la contestación o eventualmente vencido el plazo para ello, va a resolver lo que considere pertinente. Si deja sin efecto la apertura a prueba, en ese caso sí es apelable. Solo si deja sin efecto la apertura a prueba. ¿Está claro? Profesor, ¿Sí? Una vez que está formulada la oposición y el juez da traslado a la parte contraria, ¿Sí? ¿cuál es el plazo otra vez? ¿5 días? 5 días. 5 Ok. días. Gracias. No, por favor.
En el orden nacional, esto es en provincia, en el Código de Procedimiento de Nación, el 359 del mismo ordenamiento, nada dice sobre el previo traslado a la oposición que formula una de las partes. Pero, si ustedes ven el artículo 361 del mismo cuerpo normativo en el orden nacional, dispone que si alguna de las partes se opusiere a la apertura a prueba en la audiencia prevista en el 360, que es la audiencia preliminar, que nosotros no la tenemos prevista en nuestro código en forma expresa, se aplicará, después vamos a ver el protocolo de justicia 2020, pero no lo tenemos previsto. Bueno, el juez resolverá lo que considere pertinente previo a escuchar a la otra parte. O sea que en cierta medida, sí. En la audiencia preliminar, si en la audiencia preliminar, en el ámbito nacional, alguna de las partes se opone a la apertura a prueba, el código resuelve que el código edita o regula que el juez va a resolver lo que considera procedente, pero luego de escuchar a la contraparte. Es decir, luego de escuchar a la contraparte, lo que está diciendo que de la oposición formulada, en ese momento de la audiencia va a conferir traslado a la otra parte para que le conteste y ahí va a resolver. ¿Está claro? Eso dice el Código de Nación, que es otra forma que tiene de, porque ahí está expresamente establecido el tema de la audiencia preliminar. Y allá, acuérdense que en el Código de Nación, sí. Se resuelve en la propia audiencia preliminar, entonces. Se le da traslado ahí mismo, verbalmente. Exactamente. En la misma audiencia preliminar se le da traslado verbalmente en el mismo acto, la otra parte responde si asiente o no la oposición y el juez resuelve directamente. ¿Está? Bien. Profesor, una consulta. Sí. ¿La otra parte puede ofrecer prueba? La que no se opuso. La otra parte. Si ¿La puede ofrecer la prueba? El tema es si puede ofrecer la prueba. La que no se opuso, me estás diciendo vos. Claro, Lo que pasa exactamente. es que vamos por partes. Ustedes van a ver que, después vamos a ver cuándo es el tema de ofrecimiento de prueba, pero si ustedes van al Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, ustedes en los escritos de demanda, en los procesos ordinarios, primero, en los procesos de conocimiento, cualquiera sea sumario, ordinario o sumarísimo, la prueba documental se tiene que acompañar siempre en los escritos de demanda, de contestación, de reconvención o contestación de la reconvención. O sea que todo lo que es prueba documental se tiene que acompañar siempre en los escritos postulatorios. En el escrito de demanda, si hay contestación de demanda, en el escrito de contestación de demanda, si hay reconvención, en la reconvención, y también el actor al contestar la reconvención. Bien, la prueba documental. El resto de la prueba difiere. Si estamos en el marco de un proceso ordinario, el resto de la prueba que no sea la documental se tiene que ofrecer dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. En el proceso ordinario. En el proceso sumario y sumarísimo, no solo la prueba documental, sino que el resto de la prueba, la totalidad se debe acompañar en los escritos postulatorios. Es decir, con la demanda, con la contestación de demanda, reconvención o contestación de la reconvención. Volvamos. Tenemos los procesos de conocimiento. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, porque si ustedes ven, y a esto va a ir a la pregunta que vos me hiciste respecto a la audiencia preliminar. ¿Por qué hago todo este introito? Porque ustedes saben que en el Código de Nación el proceso sumario no existe más, ¿bien? Solo existe el proceso ordinario. Allí, en el proceso de Nación, cuando ustedes, toda la prueba se tiene que ofrecer en el escrito de demanda, acompañar la prueba documental y ofrecer el resto. O sea, en el proceso de conocimiento, el ordinario en Nación, la prueba
es lo mismo que en el proceso sumario, en provincia. ¿Se entiende? ¿Seguro? Por eso es que ahora te voy a responder lo que vos me decías. ¿Quién fue? ¿Pablo que me hizo esa pregunta o Andrés? No, Andrés. Uno de los dos. Andrés. Vos me decís, si tiene la oportunidad, y si es estamos hablando en el Código de Nación, porque es en la audiencia preliminar, por lo tanto, si hubiera habido alguna prueba, ya se acompañó en los escritos de demanda y de contestación. Ya está ahí, si hubo alguna prueba propuesta. Pero si a lo mejor uno ofreció alguna prueba para acreditar algún hecho en caso de que la otra parte eventualmente se lo negare, ¿qué pasa? Al momento de la audiencia, como a lo mejor la otra parte no se lo negó, directamente, ¿para qué vamos a ordenar la producción de esa prueba? Directamente se declara la cuestión de puro derecho en el mismo acto de esta audiencia preliminar. ¿Está claro? Perdón. ¿Estás acá o no? Bueno. Bien. Seguimos entonces. Que te quedó claro, Andrés, ¿no? Sí, mejor, sí, gracias. Igual de todas maneras le voy a explicar bien, le voy a reiterar lo otro. Reitero, en los procesos de conocimiento en la provincia, en el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires, depende si estamos en el marco de un proceso ordinario, de un sumario o de un sumarísimo. En el proceso de conocimiento ordinario, ustedes cuando promueven un juicio, lo único que tienen la obligación y el deber de acompañar es la prueba documental. ¿Está? El resto de la prueba la van a ofrecer dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Lo mismo va a ser el demandado. En el momento de la contestación de demanda o de plantear la reconvención, lo único que tiene que hacer es acompañar la prueba documental. El resto de la prueba la va a ofrecer, al igual que el actor, dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. En el proceso sumario y sumarísimo, lo mismo que en el ordinario, en el orden nacional, tanto la prueba documental como el resto de la prueba, se tiene que, la documental, acompañar en los escritos de demanda y ofrecer el resto de la prueba, lo mismo en la contestación de demanda, en la reconvención o en la contestación de la reconvención. Quiere decir que en los escritos de inicio del proceso, toda la prueba, sea documental, sea de informe, sea pericial, sea testimonial, sea confesional, toda la prueba se tiene que acompañar y ofrecer en los escritos constitutivos del proceso. ¿Está? Sí. Pero en Nación serían los dos procesos que es así, tanto en el ordinario, que sería como el sumario de provincia, como el sumario de Sumarísimo, como el sumarísimo. Claro, Exactamente. O sea, para Nación es igual, no hay diferencia. En ese caso no, exactamente. Lo que pasa es que en Nación, en el ordinario, se aplican, en cuanto al ofrecimiento, las reglas del sumario de provincia. Por eso se puede tornar a confusión, porque esto es muy importante, porque si ustedes cierran el momento en el cual tienen que ofrecer la prueba o acompañarlo, les va a sellar la suerte del litigio. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no van a poder acreditar los hechos que alegaron en los escritos de demanda porque no ofrecieron la prueba respaldatoria, ni la propusieron. Ustedes fíjense que yo les dije que en el Código de Nación, en el Código de Provincia, en el ámbito del proceso de conocimiento ordinario, la prueba se debe acompañar, la documental siempre, en todo tipo de procesos, siempre va en los escritos postulatorios, en los escritos de inicio. Pero en el proceso de conocimiento en provincia, el resto de la prueba, testimonial, informativa, pericial, confesional, cualquier tipo de prueba que ustedes tengan que realizar, se tiene que ofrecer dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Y acá viene lo importante, la pregunta, es decir, ¿cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? Y ahí volvemos a lo que yo le dije cuando arrancamos. Cuando arrancamos, ¿qué les dije? Que el auto de apertura a prueba se notificaba por cédula.
¿Está? Y dentro de los 5 días de notificada, las partes que podían hacer, podían oponerse a ese acceso de apertura de prueba. Si ninguna de esas partes, ninguna de las partes en el marco del proceso se opuso a la apertura a prueba, el auto de apertura a prueba queda firme. Y a partir de ahí tienen 10 días para ofrecer la prueba. Lo importante que ustedes sepan acá, y acá quiero ser lo más gráfico y claro posible, es decir, primero, para oponerse al auto de apertura a prueba, es un plazo individual. Quiere decir, a mí me notifican hoy, lunes, bueno, tomo nota mañana martes, no importa, por medio de certificación electrónica, me empieza a correr el plazo a partir del día miércoles. Pónganle que a la contraria la notifican el jueves de esta semana. Va a quedar notificada el viernes y va a tener 5 días para oponerse. Ven que ten en cuenta que es un plazo individual, a partir de cuándo notifican a cada parte. ¿Y cuándo va a quedar entonces firme el auto de apertura de prueba? El auto de apertura de prueba va a quedar firme cuando la última parte actuante en el proceso, que fue notificada en último término, no formuló oposición y dejó transcurrir los 5 días. ¿Bien? A mí me notificaron hoy. Me vencía, toma nota mañana martes, me notifica, o sea, quedo notificado mañana martes, tengo miércoles, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles de la semana que viene. A mí me transcurrieron los 5 días para formular la oposición. Pero la otra parte, a la contraria, la notificaron el día jueves de esta semana. Por lo tanto, quedó notificada el día viernes, y a partir de ahí, toda la semana que viene, más el lunes con cargo, tenía los 5 días para formular la oposición. A partir de ese día, que fue la última parte que fue notificada del auto de apertura a prueba y que pudo formular oposición, es que queda firme recién el auto de apertura a prueba. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque para el ofrecimiento de la prueba, para el ofrecimiento, no para la oposición, para ofrecer la prueba es un plazo común. ¿Qué quiero decir con esto? Que es dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Por lo tanto, a partir de que le quedó firme a la otra parte que fue notificada en último término, a partir de ahí corren los 10 días para todos los intervinientes en el proceso para que ofrezcamos la prueba. ¿Se entiende esto? Sí, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúe? Sí. Se notifican el auto de apertura a prueba. Una de las partes presenta oposición, se le da traslado a la contraria considera de que necesita que se abra la apertura a prueba. Vuelve al juez, el juez decide que no va a realizar la apertura a prueba, sino que va a dictar de puro derecho. Yo, que soy la parte contraria, la que estoy pidiendo que sí se abra la apertura a prueba, yo puedo recursar esa resolución del juez. Podés apelar. Puedo apelar esa resolución del juez. Ahí sí, la que dejó sin efecto la apertura de prueba. Sí, sí, porque me estaría agraviando. Es el único supuesto que es apelable. Bien. Cuando deja sin efecto la apertura de prueba. Bien. Está bien. Una de las partes se opuso, yo sí quiero la apertura a prueba, el juez no me da lugar, yo tengo derecho a apelar esa resolución porque me está agraviando, porque está decidiendo no realizar la apertura a prueba. No está permitiendo disponer la producción de pruebas. No significa que la Cámara te vaya a dar la razón, porque a lo mejor vos querés producir prueba por el solo hecho de dilatar el procedimiento, ¿me entendés? Bien. Y de ganar tiempo. Si la Cámara ve que la prueba que vos querés producir es totalmente superflua, inútil, y que nada hace a la solución del diferendo, también te va a ratificar el pronunciamiento, pero sí es apelable. Vos lo podés apelar y que la Cámara lo revise. ¿Está claro? Bien, y en ese caso los 10 días van a empezar a correr desde que quede firme la resolución de la apelación. Exactamente. Bien. ¿Alguien más había hecho una pregunta, puede ser? ¿O iba a ser? No. Bien. A ver, porque ya nos fuimos para ese lado, así que me adelanté. Notificación de ese dato que declara cuestión de puro derecho. Bueno,
A ver, espérenme un segundito porque me fui. Imposibilidad de verificar lo religioso. Los hechos. Ofrecimiento de la prueba. Bueno, por eso, como me fui, a ver si no. Bueno, el 332, con la demanda de reconvención, bueno, en todo caso deberá acompañarse la prueba documental, que ya lo vemos. Si no, ¿qué pasa si ustedes no la tienen a disposición, la prueba, por ejemplo, documental? Puede ser porque está en poder de alguna oficina, de un tercero. Bueno, en ese caso tienen que individualizar cuál es el contenido de esa prueba documental que ustedes quieren acompañar y que tienen imposibilidad porque no obra en poder suyo, y tienen que individualizarla indicando en qué lugar se encuentra, para que el juez pueda ordenar su incorporación al proceso por alguno de otro de los medios previstos. En el ordinario, bueno, dentro de los 10 días queda firme, no me quiero olvidar de nada, por eso estoy repasando, dentro de los 10 días queda firme. Profesor, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta respecto a los plazos? Sí. ¿Estos 5 días son solo para el ordinario? ¿O para todos los tipos de procesos? No, para todo tipo de procesos. Ojo, en el otro lo único que vas a hacer es oponerte al auto de apertura a prueba en el sumario. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Te opones, pero ya la prueba, ¿qué pasó? El juez va a resolver Sí, si ya no hace está lugar. ofrecida, claro. Ya está exactamente, ya está ofrecida. Claro, bien. No es que vas a Y tener. después tendría que esperar a que Sí, el sí. juez diga, bueno, se provea la prueba, ¿no? O sea, pero eso una El vez que juez, queda la... si el juez rechaza la oposición, en el mismo acto debe decir rechazar la oposición, como es una resolución que no es apelable porque mantuvo la apertura de prueba, tiene que disponer la producción de la prueba. Debe bien. ordenar la producción de la prueba. ¿Está? Pero ahí yo no tendría que hacer más nada. No. No me corre ningún Exactamente. plazo. Bien, perfecto. Exactamente. Lo que yo quería decirle es que una cuestión de práctica, es que en los procesos de conocimiento en la provincia de Buenos Aires, como ustedes, hoy bien les dije, el plazo para ofrecer la prueba, ¿a partir de cuándo es? Esta pregunta es esencial y la tienen que saber bien cuando la responden. ¿Cuál es la pregunta? Cuando dicen, ¿qué plazo tengo para ofrecer la prueba en el proceso de conocimiento en la provincia de Buenos Aires? Dentro de los 10 días de que quede firme el auto de sentencia de apertura a prueba. Casi perfecta. ¿Y por qué digo casi? Depende del tipo de proceso. Tendrías que agregar, primero, la prueba documental la tengo que acompañar en los escritos de demanda, de contestación de demanda, de reconvención o contestación de la reconvención. El resto de la prueba es lo que vos dijiste. ¿Está? Bien. ¿Y cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? Y es lo que yo les dije hoy. Queda firme cuando la última parte que fue notificada de la apertura a prueba, dentro del plazo de 5 días, no formula ninguna oposición. A partir de ahí que corren los 10 días para todas las partes para que ofrezcan la prueba. Pero ¿qué pasa en la práctica? Ahora sí, ¿ven? Antes no se podía. ¿Y por qué? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Antes, cuando se hacía la cédula en formato papel, bien, yo, por ejemplo, que era el que hacía la cédula, porque era el actor y estaba interesado en avanzar con el proceso, dejaba la cédula confeccionada, firmada, en el cual pretendía notificar a la contraria el auto de apertura de prueba, y a partir de que el juzgado la libraba, o sea que la controlaba de que yo la cédula la había hecho bien y la mandaba a la oficina de mandamiento para su diligenciamiento, a partir de ahí yo quedaba notificado. ¿Por qué? Porque estaba firmada por mí la cédula. Entonces yo a partir de ahí quedaba notificado. A partir de ahí supuestamente me empezaban a correr a mí los 5 días para formular la oposición. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Para ofrecer la prueba es a partir de que quede firme. Y yo, cuando libraba esa cédula, yo hasta tanto no volvía diligenciada por el oficial de notificador de la zona, yo no sabía qué día la recibía el demandado. Y generalmente cuando ya la devolvía el oficial de justicia y se agregaba al expediente, ya habían pasado los 10 días. Entonces, ¿cuál es la práctica que se imponía? O lo que yo les decía siempre. Ustedes, cuando dejan la cédula notificando el auto de apertura de prueba, cuando era en formato papel, en el mismo acto ya ofrezcan la prueba. ¿Está? Ya la dejan para no correr con ningún riesgo. Ahora, como ahora estamos con el tema de la informatización y que se hacen las notificaciones electrónicas y toda la mar en coche,
ustedes pueden advertir al sistema a través de su token y de su computadora en el proceso cuándo está librada la cédula y cuándo fue notificada la contraria. Entonces, a partir de ahora sí pueden saber a ciencia cierta cuándo fue notificada la parte contraria, que fue última que ustedes por ahí, y en ese caso, cuándo queda firme el auto de apertura a prueba para que estén los 10 días disponibles con mayor certeza para que ofrezcan la prueba. Porque, reitero, para ofrecer la prueba en el proceso ordinario, los 10 días que estipula el código es un plazo común. ¿Está claro? No para oponerse, que es individual. Bien. Bien. Bueno. Ofrecimiento de la prueba, ordinario, sumario, sumarísimo, materia de ofrecimiento de prueba, relación de aplicar la regla de sumarísimo, previsto en el 4, ahora en el proceso ordinario, en el proyecto inicial, de manera que el ofrecimiento de prueba aplica la regla del proceso sumario no provincial, la admisibilidad de esto no va, todavía. Bueno, ahora sí, volvemos a, ya vimos oposición, vimos el tema de ofrecimiento de la prueba. ¿Recuerdan cuándo se ofrece entonces la prueba en el proceso ordinario en el ámbito de nación y se acompaña? Sí, todo en la misma, en el primer, sería en la demanda, en la contestación, en la reconvención y en la contestación de la reconvención, ¿no? Bien, siempre respondan así. Respondan, miren, si yo les voy a leer cosas, ustedes siempre respondan, en los escritos constitutivos del proceso, que estos son, y díganlo, en la demanda, porque ustedes dicen, en la demanda, y la otra parte, bueno, entonces, la prueba se tiene que acompañar y ofrecer en el proceso, por ejemplo, ordinario, en el ámbito nacional, con la demanda, con la contestación de demanda, con la eventual reconvención y con la contestación de la reconvención. Esa es la respuesta correcta. Se tiene que acompañar y ofrecer. ¿Por qué? Porque la documental se acompaña y el resto de la prueba se ofrece. ¿Está? ¿Les queda claro? Salvo en el ordinario, en la provincia de Buenos Aires, que tenemos este procedimiento especial, que es el que estuvimos viendo hasta ahora. No les queda ninguna duda porque esto es el ABC. Si le erran con algo de esto, ¡pum!, quedan fuera de la copa y vuelven al repechaje. ¿Ninguna duda? Una pregunta, sí. Sí. En provincia, ¿la puedo Sí. acompañar, perdón, la puedo ofrecer en los procesos constitutivos también? ¿En los escritos constitutivos? Bien. También se hace. En una época, se decía que era extemporánea y te la desestimaban. ¿Esto qué quería decir? Que no era el momento procesal oportuno, por lo tanto no era, pero era un excesivo rigor ritual, un excesivo rigor ritualismo. O sea, ¿por qué si yo me adelanté, por qué me vas a denegar? A todo evento, y lo que se terminó resolviendo con el paso del tiempo es que si yo ya la ofrecí en los escritos constitutivos del proceso y me adelanté, por más que no sea el momento procesal oportuno, como yo en cierta medida lo que hice fue renunciar a una ventaja procesal que me daba la oportunidad de ofrecerla mucho más adelante, lo que tengo que hacer es, dentro de los 10 días de que quede firme el auto de apertura a prueba, reeditarla, es decir, replantearla nuevamente a los efectos de la formación del cuaderno de prueba. ¿Está? ¿Por qué? Porque como va a tramitar por cuadernos de prueba, cuaderno de prueba del actor y cuaderno de prueba de la demandada, ¿yo qué tengo que hacer? Sin perjuicio de haberla ofrecido en el escrito de presentación inicial, hago el replanteo o refrescimiento de la prueba a los efectos, o la acompaño en instrumento por separado a los efectos de la formación del cuaderno, porque se tiene que formar el cuaderno. Y si no, el juez va a depender del criterio del juez de que le diga, bueno, no, como ya lo ofreció, venga y acompáñeme una copia de ese escrito de presentación a los efectos de la formación. Pero para no correr ningún riesgo y que no quede a criterio del juez, si ustedes la hicieron
en los escritos postulatorios, en los escritos de demanda o de contestación de demanda, porque se equivocaron, porque dijimos la ofrezco ahora y después la redito, no se las van a desestimar. Pero lo bueno y correcto es que cuando se dispone la apertura de prueba y queda firme, dentro de esos 10 días subsiguientes, la replanteen o acompañen un escrito diciendo acompaño la prueba ya ofrecida en los escritos de demanda o de contestación a los efectos de la formación del cuaderno respectivo. Nada más que hacer solo efectos. ¿Está claro? Sí, 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 perfecto. No te quedes diciendo que el juez te diga, ya como usted la acompañó, tiene razón, venga, por más que ya se vencieron esos 10 días, no corras con ese riesgo. ¿Está? Bien. Sí, gracias. ¿Hay que nombrarla o hay que presentar de nuevo toda la prueba? No. Vos toda la prueba que hiciste, si hiciste la prueba testimonial, vas a tener que decir prueba testimonial, solicito se fija audiencia para la declaración de los siguientes testigos, con todos los datos, con domicilio, todo. Si es la prueba pericial, el perito de la especialidad que vos querés ofrecer o proponer, con todos los puntos de pericia respectivos. Si es la confesional, pericial, bien completita todo, bien completita. Gracias. No, por favor. Bien. Cuando ustedes vieron la unidad temática número 1, vimos que la Justicia 2020, sabían que es una plataforma digital del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, que funciona a través de la participación de los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que los propios ciudadanos van formulando ideas, se van poniendo proyectos, de propuestas, todos a los efectos de que exista una mejor y ágil administración de justicia. A través de lo que se busca de generalizar el proceso oral en los procesos de conocimiento, lo que se busca es que todos los procesos de conocimiento tengan una mayor agilidad en cuanto a su tramitación, una mayor simplicidad, y sobre todo, para una mejor y debida administración de justicia, lo que se busca es que los jueces tengan una mayor contacto con los justiciables, tengan una mayor participación en cuanto al tema de la producción de la prueba, y que no sean unos simples espectadores y se encuentren con la prueba al momento de dictar sentencia, y recién ahí puedan dictar el pronunciamiento de mérito. ¿Cómo era esto? Generalmente antes, estaba la demanda, la contestación de demanda, la apertura a prueba, y se ordenaba la producción. Todas las audiencias, casi todas las audiencias, eran tomadas por personal de juzgado, por empleados de juzgado, con mucha suerte por el secretario o prosecretario, auxiliar letrado, pero con muchísima suerte. Y también eran en distintas audiencias, incluso para testigos en distintas fechas, todo lo que llevaba a que el periodo de prueba fuera altamente prolongado, lento, engorroso. Con este sistema de justicia 2020, del protocolo 2020, que fue, en principio empezó siendo implementado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires como prueba piloto en el año 2012, después a través de convenios con el Ministerio de Nación, de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia de la Nación, lo que se fue proveyendo a los juzgados civiles de los distintos departamentos judiciales, de distinta tecnología, para que fueran, en cierta medida, oralizando cada vez más el proceso, los procesos de conocimiento, y que se realizaran casi la mayor parte de la producción de la prueba de manera oral, y sobre todo y fundamentalmente en presencia del magistrado. A través de esta modalidad, tienen que correr ahora porque estoy para aquel costado y me está doliendo la espalda. Ahí está. A través de esta modalidad
bien de la inmediación y de la intermediación del juez en las audiencias, se posibilitaba que el juez, yo se lo digo porque yo la vi mucho la etapa anterior, ¿y qué pasaba? Los letrados, nosotros los abogados, estábamos más, ¿cómo les puedo decir? Más preocupados a ver qué era lo que se ponía en el acta que a todo lo que pasaba en la audiencia misma. ¿Por qué? Porque lo que se labraba en esa acta escrita era lo que en definitiva quedaba en el expediente, y cuando el juez, al momento de dictar sentencia, en el momento, se iba a ver qué fueron las pruebas que se produjeron y qué se dijo en esa, qué quedó plasmado en ese acta. Pero el juez no vio ni a la parte, no vio cómo gesticulaban, no vio los testigos, si tambaleaban, si se equivocaban, si se veía que eran... Entonces, digamos, ¿por qué todos poníamos el énfasis en el acta? Porque era con lo que en definitiva el juez después iba a sentenciar. Y el juez iba a sentenciar en base a qué? En base a un acta fría que fue labrado mucho tiempo antes, en el cual él ni participó ni vio a las partes, y que incluso fue redactada por un tercero que es un auxiliar de él. Pero a lo mejor las palabras que volcó o todo lo que fue lo llevan a una determinada decisión que no es precisamente lo que sucedió en el marco de esa audiencia. Entonces, ahora tenemos el tema en el orden nacional, la tenemos prevista porque tenemos la audiencia preliminar prevista expresamente en el código, pero a través, en el marco de la provincia de Buenos Aires, tenemos este protocolo de actuación de Justicia 2020, que ya les dije que en principio fue siendo implementado como una prueba piloto en los distintos departamentos judiciales, en los cuales se fue, digamos, suministrando a a la mayoría de los juzgados de sistemas tecnológicos para que las audiencias se celebraran mediante un sistema de videograbación. O sea, se las graba a las audiencias y no hay más constancia por escrito. Pero sepan que vamos a tener ahora, conforme a este nuevo sistema, sin haberse modificado, porque el Código de Procedimientos en el orden provincial no se modificó, sino bajo los lineamientos y bajo una especie de, así decir, de interpretación de toda la normativa procedimental vigente, lo que se ha previsto es que, sin apartarse de lo que establece el código, una nueva implementación en busca de obtener la mayor oralidad en el marco de los procesos de conocimiento. Por lo tanto, van a tener, en el marco de la provincia de Buenos Aires, una audiencia que se llama preliminar. En esa audiencia preliminar que la fija el juez una vez trabada la litis, generalmente dentro del plazo de 10 días siguientes a trabada la litis, el juez tiene que fijar una audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar que fija el juez, van a tener que concurrir personalmente las partes actuantes en el proceso, sus letrados, y obviamente requiere en forma ineludible la presencia del juez. En esta audiencia, el juez, de una manera clara, de una manera, por así decir, amigable y con total, digamos, naturalidad, le tiene que transmitir a las partes, primero la va a intentar llevar a una eventual conciliación o proponer fórmulas conciliatorias a los efectos a ver si es posible que el litigio, digamos, llegue a una mediación o a una resolución, a un acuerdo entre las partes y que conlleve a que no se tenga que sustanciar todo el material probatorio. Si no se llega a una conciliación o a un acuerdo conciliatorio entre las partes, bueno, en ese caso el juez va a fijar una especie de plan de trabajo. Es decir, primero va a ordenar la producción de la prueba, pero ¿de cuál prueba? Va a ordenar toda aquella prueba que resulte, como dijimos, conducente y pertinente, no de cualquier prueba. Le va a decir, a ver, usted, ¿para qué quiere probar esto? Y mira, yo quiero probar esto, por esto y por esto y por esto. Ah, bien, pero está la otra parte. ¿Usted está negando, por ejemplo, que esta copia de este pasaje o de esta manifestación que dice, porque a mí me pasó en una audiencia, en un juicio de daños, en el cual una persona
reclamaba que a veces tenía un daño moral, que no pudo estudiar más, que estaba aislado de la familia, por un tema de un accidente en el marco de un instituto educativo. Alguien tiró una botella de agua o de gaseosa, no me acuerdo qué era, le pegó en el ojo a una chica y, bueno, hizo un cuello de daño, pero más allá de eso, como que producto de eso, prácticamente, directamente nada. Su vida había entrado en una etapa de depresión absoluta y total. Yo lo que acredité, lo que dije que, más allá del daño sufrido, bueno, y cuestionar los rubros y todo, dije que en cuanto al daño moral o todo lo que planteaba, me parecía que era, digamos, totalmente desproporcionado, fuera de lugar. Había cuenta que lo que se reclamaba, esta persona dice que había quedado prácticamente aislada de la vida, que no tenía más ganas de vivir, que no se juntaba. Bueno, a los 2 meses de haber ocurrido el accidente, se fue de viaje al exterior, pim, pam. La otra parte me lo negó todo, entonces en esa audiencia que se hizo, yo tenía que probar, librar oficios ¿cómo se llama? Bueno, ay, no me sale, bueno, para acreditar si había viajado, a migraciones y todo eso, para acreditar que le había pedido que acompañara el pasaporte y todo. Bueno, en ese momento digo, señor juez, pero la otra parte me niega esto. Hay necesidad, si la tiene acá tiene enfrente, ¿por qué no le pregunta y dice a ver si efectivamente viajó o no viajó? Porque si no, no tiene sentido que me hagan producir. Y bueno, ahí el juez le preguntó y a la otra parte accedió que había viajado, entonces directamente no se produjo un material que era totalmente innecesario y que estaba negado mismo porque yo lo iba a probar a esa circunstancia. ¿Está? Entonces lo que se busca es que en esta audiencia preliminar en cierta medida se delimite en cierta medida cuál es la prueba a producir y que el juez diga, usted tiene que producir los medios de prueba, va a estar a su cargo la citación de los testigos, va a decir, si usted no cita a los testigos en tiempo y forma, o con debida antelación, o de la forma que fuere, se le va a decretar la caducidad. Si tiene que imponer algo respecto a las cargas probatorias dinámicas, en la misma audiencia va a establecer cuál es la parte que se encuentra en mejores condiciones de probar y por lo tanto le impone la obligación, la carga de la prueba, la carga de las pruebas probatorias dinámicas, le impone la obligación de probar a ella porque está en mejores condiciones. Todos los efectos, establecer un plan de trabajo en pos de llegar a la audiencia de visto de causa con todo el material probatorio producido, y cuando se lleve a cabo la vista de causa, tener toda aquella prueba que no sea eventualmente la testimonial y la confesional, que sí se va a rendir en el marco de esa audiencia de vista de causa, pero a partir de allí y en esa audiencia ya contar con toda la prueba informativa, con la prueba pericial, con la prueba de informes, con toda la que fuera, para que una vez terminada esta audiencia de vista de causa, el juez ya se encuentre en condiciones de dictar sentencia. Todo este sistema es el que actualmente está en boga y es el que está, digamos, en funcionamiento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Después está, como yo le dije, la audiencia preliminar, después vienen las etapas preparatorias a la audiencia de vista de causa, que es la segunda etapa, es donde el juez dispuso la producción de toda la prueba, estableció la forma de notificar a los testigos, quién tenía la carga, si había peritos en el mismo acto, ni bien termina la audiencia, tienen que ordenar pedir a la Cámara, que es el organismo de Contralor, que proceda a la designación de un experto de la lista oficial, que lo designe, una vez que lo nombró en el mismo acto y en forma inmediata tratar de comunicarse con el experto, ya sea llamándolo o comunicándose vía telefónica y dejando constancia de que venga lo más pronto posible para aceptar el cargo. Si no lo logra, eventualmente liberar cédula. Pero quiero decir, un mayor informalismo, pero lo que busca es una mayor celeridad, una mayor actividad y participación del órgano jurisdiccional en pos de que la prueba que fue ordenada en el marco de esta audiencia preliminar
sea producida y sea realizada de la mejor manera y en el menor tiempo posible, y que al momento de llegar a la audiencia de vista de causa se cuente con toda esa prueba. ¿Está? Bien. A ver, audiencia preliminar. Doctor, en el Sí. Código de Nación está la audiencia preliminar oral, ¿no? Sí, correcto. Yo lo que por eso le estaba hablando, Sí, es desde el Protocolo de Justicia 2020. Pero digo, en el Código de Nación, que es el 360. Correcto, el 360, ahí está prevista expresamente la audiencia preliminar y todo este tema de, en el mismo acto el juez va a hacer exactamente lo mismo, va a ordenar la producción de toda aquella prueba que resulte conducente, va a depurar obviamente la prueba, con la diferencia que en el Código de Nación generalmente en ese mismo acto de la audiencia preliminar también eventualmente, si las partes no llegan a un acuerdo, en el mismo acto, por ahí ordenan la producción de la prueba de posiciones, de la audiencia de posiciones. ¿Vieron qué dice? Yo no lo tengo el Código de Nación, pero ¿alguno lo tiene ahí? No lo tengo, pero en el mismo acto que hace la absolución de posiciones. Se hace la audiencia de absolución de posiciones. Acá, en cambio, en provincia, lo que se hace en esta audiencia por ahí preliminar, lo que se busca es depurar la prueba y por ahí que el resto de la prueba se realice todo en lo que se llama vista de causa. Es más o menos una vista de causa como pasa por ahí en el orden del procedimiento laboral, que hay una vista de causa, en el mismo acto se realiza la audiencia confesional. Lo importante que a través de este protocolo de Justicia 2020, ustedes saben que van a ver que en el Código de Procedimental, la forma de realización de las posiciones es muy cómo se tienen que redactar. Ustedes ya deben haber visto con algún otro profesor que se redactan para que jure como es cierto, que el día que no deben contener más de un hecho, que deben redactarse en forma. Eso lo vieron ustedes, ¿no? ¿La vieron prueba confesional? No, Eso sí. no, todavía no. Bueno, ya lo van a ver. Entonces, la forma de cómo se lleva a cabo la audiencia de posiciones o audiencia confesional, como técnicamente se llama, como medio probatorio. Entonces, en este protocolo de Justicia 2020, acá, fíjense que la prueba, más allá de que se lleve a cabo de la forma expresamente establecida por la normativa procedimental, en cuanto a esta forma, que se tienen que redactar en forma afirmativa y que la otra parte tiene que decir por es cierto o no es cierto, y después si quiere agregar, agrega, pero una vez que se realiza y se cumple con todo este formalismo, se plantea la posibilidad de libre interrogación, es decir, que el juez directamente, más allá de este formalismo que hay que cumplir, y porque asíamente está arreglado en la normativa procedimental, va a haber una especie, tanto en lo que respecta a la audiencia de posiciones, como también a la audiencia testimonial propiamente, un sistema de interrogación libre, o sea, dejando de lado un poco lo que es el formalismo. ¿Está? ¿Para qué? Porque el juez lo que quiere llegar es a la verdad. ¿Para qué me meto? ¿Para qué buscamos la oralidad? ¿Para qué buscamos una participación mayor del juez? Para que exista una justicia más cerca de lo justiciable, para que sea una justicia más real, para que sea una justicia más acorde y no una justicia fría, ajustada a un expediente que el juez tuvo conocimiento recién al momento de dictar sentencia de lo que... No, acá el juez se tiene que desde entrada del inicio del proceso, ver cuáles son los escritos postulatorios, hablar con las partes, depurar la prueba. Entonces ya viene empapado desde el inicio y desde el arranque del proceso. Y si eventualmente en el marco de ese inicio puede llegar a una solución conciliatoria y que las partes eventualmente lleguen a una conciliación y a un acuerdo que ponga fin a la controversia, y lo cual sería brillante y evita un desgaste jurisdiccional totalmente innecesario, simplemente pacifica en cierta medida un conflicto, lo que posibilita es que el juez tenga una participación más activa y que los justiciables no vean que ni yo el juez ni le vi la cara en mi vida, ni sé quién es, no, acá lo viste, presenciaste,
cuando te va a agarrar cara a cara te va a decir qué es lo que considera. A ver, vos decime esto, usted dígame esto, pero ¿por qué no me explica esto un poquito más? A ver, no entiendo esto que dice. Pero entonces, ven, el día que, entonces diciendo, pará, cuando me agarre me va a partir la cabeza, o, guaita, mirá lo que está diciendo el tiempo, me está dando la oportunidad de arreglar, y a la otra parte, en cierta medida, está diciendo, mirá, ¿por qué no le das un poco de plazo para que esta parte cumpla? Y no que querés todo y le querés la cabeza y colgarla como una... Entonces, en cierta medida, con la presencia del juez, va a posibilitar un mayor marco de solución y muchas veces va a contribuir a la solución que puede ser en la audiencia preliminar, o si no fue en la audiencia preliminar, puede ser en la audiencia de vista de causa. Porque si en la audiencia de vista de causa también se llega a un acuerdo, se va a homologar y va a tener los mismos efectos que una sentencia. Si no se llega a un acuerdo en ninguna de estas instancias, obviamente el juez, con todo el material de prueba producido e incorporado al proceso, va a llamar auto para sentencia y va a dictar la sentencia de mérito. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, la absolución de posiciones en nación se realiza en la preliminar. Esto es distinto en provincia. Exacto. Es decir, que hay que llevar el pliego y todo, digamos, en nación, en la preliminar. Eso, pero ustedes acuérdense que en nación, ¿qué dijimos en nación? Tenían que acompañar toda la prueba en los escritos constitutivos. En cambio, en el código de provincia, en el proceso ordinario, ustedes tienen que ofrecer la prueba dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Y no sé qué artículo del código, porque ahora no tengo acá, el pliego de posiciones, se puede acompañar, si alguno tiene el código de procedimiento y ve posiciones, hasta media hora de la fecha señalada para la audiencia. ¿Alguien lo tiene ahí? Hasta 30 minutos antes, dice, o media hora, no sé cómo dice. Sí, el 402, oportunidad. Después de contestada la demanda dentro de los 10 días de haber quedado firme la providencia de apertura a prueba, cada parte podrá exigir que la contraria absuelva con juramento o promesa de decir la verdad posiciones concernientes a la cuestión en la que se ventila. Correcto. En alguna parte tiene que decir hasta media hora antes. Estoy leyendo los demás abajo, sí, porque en alguna parte lo dice. Ahí lo busco y le digo. Bueno, ahí lo que dijo en la primera parte, fíjense que es todo lo mismo que para el resto de la prueba. Después de quedar firme, dentro de los 10 días de quedar firme, se tiene que, una parte puede pedir a la otra que absuelva posiciones a tenor de los hechos. Eso es lo mismo que para toda la prueba. O sea, dentro de los 10 días, para la confesional, pero para toda la prueba. Una cosa es ofrecer la prueba confesional y otra cosa es acompañar el pliego de posiciones. El pliego de posiciones, que constituye afirmaciones, no preguntas, que implican un reconocimiento para quien lo formula, o sea, para que jure como es cierto que el día tal, en la intersección de las calles tal y tal, usted circulaba en un auto Peugeot 306, patente tal y tal y tal. ¿Está? La parte tiene que contestar. Primero, tienen que ser posiciones formuladas en forma afirmativa, para que la parte diga, ¿por es cierto o no es cierto? No tienen que ser, o sea, yo tengo que estar formulando una afirmación, para mí implica un reconocimiento, de que, porque lo estoy diciendo, para que jure como es cierto que el día tal, yo estoy reconociéndolo y lo estoy afirmando. La otra parte puede decir, ¿es cierto o no es cierto? Y después aclarar. Pero primero tiene que decir si es cierto o no es cierto. Esas son las posiciones que se formulan y que forman parte de lo que se llama el pliego de posiciones, que es distinto a las preguntas que se le realizan a los testigos. A las partes se le formulan posiciones y a los testigos se le formulan preguntas. No se le puede decir al testigo para que jure como es cierto. No tiene que inducir la respuesta ni nada. Al testigo se le tiene que decir para que diga el testigo si sabe, ¿no es cierto? O sea, para que todo pregunta, no tiene que inducir nunca la respuesta ni contener más de un hecho. Cristina, vos me habías dicho, ¿encontraste eso? Sí, en el 408 dice, el pliego deberá ser entregado en secretaría hasta media hora antes de fijada para la audiencia en un sobre cerrado al que se le pondrá un cargo.
Y en el 409 habla de la forma de las posiciones, que es lo que usted estaba diciendo. Que es lo que yo le decía, perfecto, ¿no? Por eso no me quiero meter mucho en eso, porque no es un tema que me corre, pero sí, como me lo preguntaron, algo le aclaro. Es decir, yo ofrezco, una cosa es que ofrezca la prueba de posiciones, que la tengo que hacer, la confesional la tengo que ofrecer en el sumario, en los escritos constitutivos y en el ordinario dentro de los 10 días. Pero el pliego de posiciones puedo reservármelo y no acompañarlo. Y hasta media hora de la fecha fijada para la audiencia, puedo acompañarlo. ¿Qué pasa si no acompaño el pliego? Póngale que la audiencia antes era la audiencia de posiciones que se fijaba para tal día. Ahora, ¿qué se estamos fijando? Una fecha de vista de causa. ¿Está? Entonces, hasta media hora de esa fecha, yo puedo acompañar el pliego de posiciones. ¿Está? Si la audiencia de vista de causa es para el día viernes 30 de junio de este año, yo hasta 8:30, puedo acompañar ese pliego de posiciones hasta media hora. Si no acompañé ese pliego de posiciones, por más que hubiera ofrecido la prueba confesional, la pierdo. ¿Está? Es un supuesto de caducidad de la prueba. ¿Entienden? La ofrecí en tiempo oportuno, sí, pero no acompañé el pliego de posiciones media hora de la fecha fijada para la audiencia. Consecuentemente, me la tienen por desistida. ¿Está? En Nación es igual. Correcto. Está en el 410. Correcto. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Bueno. Plazo extraordinario. Bueno, me queda algunas cuestiones más para darle el último, la última vuelta a esta bolilla. Pertinencia, conclusión de la causa pertinente, no, que me quedará en la próxima clase, y yo creo que vamos eventualmente a terminar. Hoy es 19, ¿no? Sí. 19, el lunes que viene estamos hablando de 26, y estamos en febrero, marzo, abril, tiene 30, 26, 4, 3. Bien, un lunes, el jueves sería el parcial, un jueves 6 cae. Sí, jueves 6. Sí. Sí, Bien, correcto. Bueno, yo con la clase que viene creo que voy a terminar con las bolillas, creo, de allí con el material que me fuera asignado, con lo cual por ahí le va a quedar a ustedes el lunes 3 eventualmente libre para que puedan repasar los últimos días para el parcial. Por lo tanto, voy a tratar de darle la última vuelta la semana que viene, así llegamos bien para que a ustedes les quede el lunes libre para poder estudiar tranquilos. ¿Les parece? con esta bolilla terminaríamos. Vamos a terminar con esta bolilla. Primero, de lo que yo di acá, ¿les quedó claro todo lo que vimos hoy? Sí. Les ¿Puedo pido hacerle la última pregunta? Sí, todas, las que quieran. Usted dijo que en provincia estábamos en la audiencia preliminar. Luego, en la audiencia de vistas de causa, se iba a producir toda la prueba que se considerara conducente y diligente. Ahora, entre medio había una etapa preparatoria. Dentro de la etapa preparatoria, ¿hay actos procesales que se llevan a cabo? Sí, hay, por ejemplo, toda la etapa preparatoria de la vista de causa es, por ejemplo, librar los oficios a las distintas reparticiones que te fueron ordenadas en la audiencia preliminar, acompañar el anticipo para gastos, para los peritos, eventualmente si el dictamen pericial fue acompañado antes de la fecha de la audiencia de vista de causa y se presentó en el expediente, pedir explicaciones al perito si es que tenés que pedir algún pedido de explicaciones. En cuanto a los testigos, realizar todas aquellas actuaciones conducentes para notificar a los testigos para que asistan a la audiencia, y en caso de que no puedas notificarlo, ponerlo en conocimiento del juez para que pueda arbitrar las formas
necesarias para poder anoticiar al testigo. Esos son todos los actos preparatorios, ¿para qué? Para que al momento de la vista de causa, toda la prueba que fue ordenada en esa audiencia preliminar sea producida. Es la etapa de producción, y se va preparando todo aquello que se tenga que celebrar, por eso es preparatoria, para la vista de causa, como es la citación de los testigos y la citación de la audiencia para solución de posiciones. ¿Esto tiene un tiempo? ¿O lo decide? No, y el tiempo sí, porque va a estar fijado, que generalmente se fija, depende de la complejidad del pleito, pero generalmente se fija para 30 días después, para 90 días después de la audiencia preliminar se fija la vista de causa. Gracias. Puede ser más o puede ser menos, pero en principio se trata de respetar ese plazo. Profesor, Sí, entonces ahora con la Justicia 2020, una vez que queda firme el auto de apertura a prueba, el juez tiene que fijar una audiencia preliminar, ¿no? correcto. Y ahí las partes, bueno, en la sumario ya está ofrecida la prueba, pero si no, en un ordinario, ahí las partes ofrecen la prueba y el juez determina cuál va a ser conducente y cuál no. No, en la audiencia, primero el juez va a ordenar la apertura a prueba. Independientemente de la apertura a prueba que ordena, el juez va a fijar una audiencia preliminar, pero en la apertura, una vez que el juez, la resolución que ordena la apertura a prueba, que va a ser, digamos, por así decir, aparte, porque a partir de ahí las partes se pueden formular oposición o no oposición. Y eventualmente, si no dentro de los 10 días de quedar firme ese auto, tienen que ofrecer la prueba. Por más que esté ofrecida, cuando se llega a la audiencia preliminar, las pruebas que estén ofrecidas, ahí se puede llegar a una especie de depuración, porque el juez le va a decir, ¿para qué querés esta prueba o para qué no la querés? Si acá la otra parte te está reconociendo que en realidad esa prueba es real. Entonces, ahí se depura y se fija la menor cantidad de pruebas que haya que producir y que resulte conducente a la resolución del litigio. Bueno, genial. Entonces en el ordinario sería, yo tengo ese plazo que me abre a prueba el juez para ofrecer la prueba, y después en la preliminar se hace la depuración de qué prueba sí, qué prueba no. Exacto, correcto. Y en la misma preliminar se fija la audiencia de vista de causa. Exactamente. Listo, gracias. Era para que me quede claro. Bien, Martina. ¿Nada más, chicos? Bueno, que tengan buenas noches, un beso para todos, que descansen y nos Igualmente, vemos el lunes. gracias, profesor. Gracias, No, doctor. gracias a ustedes. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, Gracias, nos profe. vemos el lunes próximo. ¡Ya terminaste! Hay un bebé ahí. Un beso también para él. Chao, chicos, cuídense. Chao, hasta luego. Gracias.